Agradezco la presencia de mi querido amigo, el doctor Raúl Casanova, que siempre me ha abierto las puertas de esta casa y siempre ha estado atento a abrir espacios a las personas que podamos venir a aportar y a tratar de echar adelante proyectos de distinta índole. Muchas gracias, amigo. Quiero comentar brevemente que la conferencia de hoy está programada y diseñada como apertura de esta línea de investigación y por tanto va a versar sobre neurociencia en los aspectos en los que impacta el quehacer humano, en los distintos aspectos en los que impacta el quehacer humano. Si me permiten, les digo que hablar hoy de neurociencia y contextos humanos para mí es un gusto. Me he pasado unos cuantos años, que no voy a decir cuántos para que no saquen cuentas, unos cuantos años explicando qué es neurociencias, para qué sirve, cómo se aplica, qué utilidad tiene. Entonces, bienvenidos, vamos a pasar a revisar algunas de las primeras ideas. En esta primera parte vamos a estar viendo un poquito, muy sintetizado, una evolución del conocimiento alrededor del sistema nervioso y cómo esta evolución del conocimiento ha devenido en la creación de este múltiple campo de estudio que son las neurociencias. Durante mucho tiempo el cerebro fue un órgano considerado con muy poca importancia. Y había una disyuntiva entre si la mente tenía alguna relación con el cerebro, la mente como noción. Últimamente ha sido cada vez más claro que cerebro y mente son una unión indivisible. Una cosa está totalmente ligada con la otra. Esta idea es hoy día fácil de expresar, pero durante mucho tiempo constituía una afirmación atrevida. Y si no, se lo podemos preguntar a los antiguos egipcios que descartaban el cerebro en el proceso de momificación. Es decir, a ellos no les interesaba para nada el cerebro. Y así por el estilo, ha pasado mucho tiempo antes de que este órgano empiece a tener la importancia que realmente merece. Hoy hay neuro, el prefijo neuro está metido en muchos sitios, ¿sí? Hay neuromercadeos, hay hasta neuromasajes, ¿sí? Pronto saldrán neuropastelitos de yuca y habrá neuro para rato, ¿ok? Vamos a ver por qué. La relación cerebro-mente data o se ha construido a lo largo del tiempo y quisiera mostrar este jeroglífico que es la primera mención del cerebro como tal. Suena algo como is y básicamente traduce encéfalo, que es el cerebro y las estructuras que tiene conexas. Es la primera referencia conocida del cerebro como un órgano del cuerpo humano. El propósito de la neurociencia es básicamente entender cómo el cerebro produce la conducta humana y cómo puede, por tanto, generar esta noción de la mente. Es decir, cómo el órgano está conectado con nuestra existencia, porque nuestra existencia gira en torno a la mente, a la noción de mente, ¿ok? Hay evidencias tempranas de que el cráneo era perforado para hacer cirugías primitivas
para tratar dolores de cabeza persistentes o tratar convulsiones. Sin embargo, como lo dije hace un momento, para los egipcios no era importante este órgano y lo descartaban en los procesos de momificación. Posteriormente, fueron juntándose ciertos hallazgos biológicos. Hay una enorme cantidad. Solo estoy mencionando aquí unos pocos que han sido punto de quiebre, que han sido parteaguas en este camino de entender qué es eso del cerebro, qué es eso del sistema nervioso. Ramón y Cajal, junto con Camilo Golgi, empezaron a hablar de que el sistema nervioso no era una masa deforme y desorganizada como se pensaba, sino que era un tejido que tenía células que se conectaban en forma de red y que tenían sus límites y sus estructuras. Esto creó un antes o significó un antes y un después. Se empezó por primera vez a hablar de tejido nervioso. Es decir, se le dio equivalencia con otros tejidos del cuerpo en los que ya se sabía que la unidad funcional y estructural era la célula. Un señor de apellido Harrison, muy importante en la investigación embriológica en medicina, describió a mediados del siglo XX que las dendritas y los axones descritos por Cajal y por Golgi eran realmente extensiones del cuerpo celular y que tenían funciones específicas, funciones que tenían que ver con la comunicación entre una neurona y otra. Y luego vino el señor Galvani, o luego no, más bien antes, el señor Galvani, fisiólogo italiano, propuso que existía una electricidad biológica y que un representante de esa bioelectricidad eran las células nerviosas y las células musculares. Logró registrar electricidad producida entonces en un cuerpo, en un tejido orgánico. Hoy día pareciera como muy lógico, repito, pero les pido se trasladen en el momento histórico en que esto se dijo. Prácticamente el señor Galvani estaba ofreciéndole el cuello a la guillotina de conocimiento de aquella época, ¿sí? Estaba afirmando algo que era materialmente imposible. Y sí, tenemos electricidad dentro de nuestro cuerpo y con una utilidad fundamental para la vida. Luego otros científicos, principalmente este señor Dubois-Reymond, propuso que esa electricidad no era una electricidad desordenada como la que podemos observar en la naturaleza de un rayo. No era una electricidad indomable, sino que era generada y además producía un efecto determinado en la otra célula. Y además propuso un modelo matemático que describía la biofísica de esa membrana. Como pueden ver, neurociencias es verdaderamente un campo multidisciplinario. Han hecho aportes profesionales de áreas como la matemática, pero también han hecho aportes profesionales del área de la filosofía, por ejemplo. Es decir, es una confluencia de muchísimas disciplinas. Luego apareció este señor Bernard, que junto con otros investigadores describió que si bien había electricidad
en los axones, en las dendritas de las neuronas, la comunicación entre una y otra era de naturaleza química, apareciendo entonces los neurotransmisores. Esto también fue de gran importancia dentro de los hallazgos biológicos que han dado lugar a la aparición de la neurociencia. Pero también desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista o desde el campo de las humanidades, ha habido aportes a la neurociencia.